No sé si deben estar en celebración de miércoles de ceniza, de pronto algunos de ellos sacerdotes, es posible. Sí, debe ser que tienen Sí, alguna. sí, yo creería que tiene alguna celebración de miércoles de ceniza. Bueno, muy buenas noches para todos y todas. Les damos una cordial bienvenida en esta noche. Recuerden que estamos haciendo nuestra semana de cierre académico y hoy precisamente nos acompaña Wilmar con un tema muy interesante que básicamente nos ayuda también a ver un poco todo este tema de cierre de la academia y especialmente todo este tema de fe que hemos estado reflexionando y que él ha estado acompañándonos como teólogo de cabecera en todas nuestras sesiones. Vamos a iniciar en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a poner en manos de Dios esta tarde, esta sesión, a todas las personas que nos acompañan. Vamos a colocar también a todas las personas que están pasando por momentos difíciles para que Dios también los acompañe y los proteja y los bendiga en este momento. Iniciamos nuestra tarde uniéndonos a la oración que Jesús mismo nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Gloria al Padre, y gloria al Hijo, y gloria al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bienvenido, Wilmar, entonces, en esta tarde. Gracias, Miguel, y muy buenas noches para todas y todos. Me tocó, yo digo, en buena, muy buena suerte, el cierre temático de nuestro diplomado. Y digo que en muy buena suerte, pues porque eh, para nosotros ha sido un camino muy importante este que hemos empezado a inaugurar. Eh, el esfuerzo que todos ustedes han hecho de seguir paso a paso este diplomado ha sido una gran eh, bendición, si ustedes lo quieren así, para todos nosotros. Y digo que en suerte porque esta sesión va a tener un fuerte componente eh, teológico pastoral. Yo quiero resaltar eso. Yo lo que voy a tratar de hacer es cerrar el diplomado y más que cerrarlo es dejarles algunos puntos de reflexión, algunos puntos para que ustedes puedan en esta parte final de sus proyectos ver entonces cómo ponerle un componente de eso que está compuesto este diplomado, que es fe y política, pero vista desde una óptica que es la óptica que nosotros hemos querido ponerle de un diplomado que nos ponga en marcha y en acción. Así es que voy a hacerles una propuesta. La propuesta es las dos líneas sobre las que gira la composición de los evangelios. Los evangelios giran en torno a dos líneas fundamentales. Vengan y vean, les dice Jesús, maestro, ¿dónde vives? Y él dice, vengan y vean. Pero el verbo que utiliza el texto original griego es, maestro, ¿dónde permaneces? ¿Dónde permaneces? Y eso es lo que quiero que hagamos en esta noche. ¿Qué es lo que va a permanecer en nosotros para poder vayan y anuncien, para que esa acción que nosotros hemos denominado nuestra acción política, pues sea una acción que verdaderamente no muestre lo que es Wilmar, sino lo que es aquel que nos envía, aquel que nos lanza, aquel que nos ha llamado y aquel que nos impulsa. Entonces, claro, posiblemente ya pasamos la parte técnica mucho más fuerte de todo el diplomado. Hicimos un recorrido abundante sobre la política, hicimos un recorrido abundante sobre la comunicación, pero ahora llega el momento de cerrar y por eso quiero invitarlos, vengan y vean, vengan y vean. Vamos a ver qué es entonces finalmente
o a qué nos puede estar llamando el Señor en esta noche. Eso es hacer teología. Teología es construir y poder ir viendo las manifestaciones de Dios concretamente en la acción, en la vida. Por eso el título que le he puesto a esta disertación que voy a hacer en esta noche es Vengan y vean, vayan y anuncien. Los dos movimientos del Evangelio. Después de que se quedan los discípulos con el Señor, reconocen, permanecen con Él y al permanecer con Él, después los encuentra y les dice, vayan y anuncien. Pues entonces vamos a ver cómo hacerlo. Todo es cuestión de método. Mi método no es otro que el método que les propusimos desde el inicio de nuestro diplomado. Ese es el método que vamos a seguir en esta disertación de esta noche. Así es que vamos a tener una parte para el ver, una parte para el juzgar y otra parte para el actuar. Para aquellos que les ha gustado mucho la parte del compartir, del irnos en grupo, de salir a las salas, de meternos y no sé qué, les tengo una no muy buena noticia. Hoy no vamos a tener tanto compartir. Hoy, ahí les tengo, esa era la buena noticia para ellos. Para los que no les gusta, les tengo una buena noticia. Me van a escuchar hora y media. Así es que desde ya les voy diciendo, los que puedan, váyanse armando de un buen café, si quieren de un Red Bull para estar despiertos, pero la noche de hoy es una noche de síntesis y me voy a permitir, con el perdón de todos ustedes, hacer una disertación teológica sugestiva que los impulse a ustedes a ser actores políticos desde la fe. Eso es lo que pretendemos en esta noche. Entonces voy a articular, voy a ponerlos en un contexto, después vamos a profundizar con la palabra en ese contexto y al final voy a conectar lo que Rosa Inés y Nidia nos dijeron el lunes para ya darles a ustedes las herramientas de cerrar sus proyectos. Así es que bienvenidas y bienvenidos a esta intensa noche. Vamos con el primer paso, el ver. Y aquí los quiero invitar a hacer un ejercicio. El ejercicio es el siguiente. La pregunta es, ¿cuál es el éxito de las siguientes series? Les voy a presentar algunas series que son muy reconocidas y son famosas actualmente. Y mi pregunta es bien sugestiva. Ustedes van a decir, pero ¿y cómo así? Nos está diciendo que vamos a hacer un cierre y ¿por qué nos va a hablar de esta serie? Pues tengan en cuenta esta pregunta. ¿Cuál es el éxito de las siguientes series que les voy a presentar? Hay una serie muy conocida que se llama El Espejo Negro, que es una serie que nos vaticina cómo va a ser el futuro. Y entonces, cómo todas estas pantallas negras, la pantalla de su computador por la que usted me está viendo, la pantalla del televisor, la pantalla de nuestros celulares, nos están hoy marcando un rumbo. Esta serie es muy interesante porque nos muestra hacia dónde nos lleva el uso de la tecnología. 2, no sé si hayan visto esta serie, es la serie de La Casa de Papel, una serie donde este grupo de personas se cambian de identidad y en la primera parte no cometen ningún delito, sino que hacen y entran a un banco y en lugar de robar el dinero en el banco, ellos mismos fabrican dinero y se quedan con ese dinero. Y entonces uno empieza esos dilemas éticos de, uy, ojalá que les vaya bien, que no les vaya a pasar nada, no sé qué, pero cuando empezamos a ver el trasfondo, están cometiendo un delito. Y entonces nosotros como espectadores empezamos en un dilema ético y moral. Esto está bueno, esto está malo. Y gracias, Arnold, por el rayoncito que acaba de hacerle a la presentación. Gracias. Tercera serie, Vis a Vis, otra serie española de un conflicto en una cárcel. Y entonces uno empieza a decir, uy Dios, el infierno de vivir en una cárcel, de estar en una cárcel, muchas gracias, pues nos lleva a pensar y a cuestionarnos 2 veces antes de tomar una decisión, antes de hacer
y cometer un acto que nos pueda llevar a vivir en la tristeza de perder la libertad. Otra serie es poco ortodoxa, una mujer judía que quiere renunciar a esa estricticidad de esa vida, ese fundamentalismo, y entonces se escapa. Ella vive en un barrio en New York y se va para Europa a hacer una nueva vida desprendiéndose de la ortodoxia de la vida judía. Y yo creo que algunos están diciendo, ay, por fin puso algo conocido. Sí, desafortunadamente tengo que poner el referente de esta serie porque es una de las más seguidas aquí en Colombia. Y entonces todos nos dimos cuenta cómo este señor hizo y deshizo en un país donde nosotros hoy en día todavía seguimos siendo víctimas del sistema de este sinvergüenza, de este descarado, que muchos hoy en día lo defienden y muchos hoy en día se ufanan de haber tenido relaciones y vínculos con este personaje. O también algunos se pueden identificar con el robo del siglo. No sé si ustedes recuerden, para los colombianos y los que no, esta es una serie que narra la historia del robo del Banco de la República en Valledupar. Mejor dicho, una super mega noticia por todo lo que se robaron. Entonces convirtieron eso en una serie. Y ustedes se estarán preguntando, ¿y para dónde va Wilmar con todo esto? Ustedes vieran, porque recuerden la pregunta que les hice al inicio, ¿cuál es el éxito de estas series? ¿Por qué la gente las sigue? ¿Por qué la gente las ve? ¿Por qué uno ve un capítulo y quiere ver el segundo, el tercero, el cuarto y quiere terminárselo? Pues por una razón, por la misma razón que nosotros seguimos las redes sociales. ¿Por qué tienen tanta acogida las redes sociales y por qué queremos estar en Facebook, en Twitter, en Instagram, en YouTube, en Google? ¿Por qué queremos estar en estas plataformas? ¿Por qué necesitamos comunicarnos a través del WhatsApp? ¿Por qué tienen tanta acogida estas plataformas? Y es por una razón. Y es que nosotros somos seres humanos de relaciones. Lo que vemos en las series nos vemos plasmados en ellas, nos vemos plasmados en los personajes. Lo mismo que nos pasa cuando nos leemos un libro. Cuando leemos, por ejemplo, una de mis novelas favoritas, costumbristas colombianas, es El olvido que seremos. Y cuando yo leo El olvido que seremos, veo esa familia paisa echada para adelante, con ese conflicto tan grande que vivió uno de los doctores que más hizo por la justicia social en el país, que fue Héctor Abad Gómez, y cómo este señor desde la década de mitad del siglo pasado ya habló que lo más importante para cuidar nuestra salud era el lavado de manos. Imagínense, una cosa que hoy en día es lo más importante para cuidarnos en medio de esta pandemia. Ese señor en Medellín creó una cultura del lavado de manos en la salud pública. Interesantísima esa novela y es tan bonita de leer que uno se siente reflejado en los personajes. Por eso estas redes sociales, por eso estas series tienen gancho, por eso nos vinculan, por eso nos enganchan, porque nos vemos reflejados en ello. Y ahí, para allá es donde quiero ir. Cómo nuestra acción engancha, seduce, cautiva, llama la atención y verdaderamente hace que otros se quieran contagiar y hacer lo que también nosotros hacemos. Miren este texto que les traigo. Es Juan 17, 14, 21. Es la oración de Jesús. Se llama, bíblicamente, es la oración sacerdotal de Jesús. Y dice, yo les he dado tu palabra. Jesús está hablando con su Padre. Y en ese diálogo que tiene con el Padre, le habla de esos que Dios le ha confiado, de sus apóstoles, de sus discípulos. Y les dice, yo les he dado tu palabra y el mundo los ha odiado porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Oigan bien esas palabras de Jesús. Ellos no son del mundo como nosotros, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad.
tu palabra es la verdad. La mejor acción política de nosotros, como cristianos, como seguidores del Señor, está en la palabra y en la verdad. Esa es la mejor acción política. Entonces, esos escrúpulos que muchas veces se nos meten de, ¿será que nosotros como cristianos, católicos, sí podemos meternos en la política? En la medida en que nosotros vivamos en la verdad, ya estamos siendo seres, hombres y mujeres políticos. Y sigue la oración. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que por medio de su palabra, crean en mí, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Mis queridos estudiantes de este diplomado, esta es la mejor síntesis que podemos hacer de ese llamado que ustedes y yo hemos sentido en esta acción de formarnos en la fe y en la política. ¿Por qué? Porque estamos partiendo del hecho de que como creyentes tenemos una responsabilidad en este mundo y que la responsabilidad más grande que tenemos en este mundo es buscar generar espacios de unidad, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos también sean uno en nosotros. Ese es el trabajo. Por eso nosotros en nuestras acciones políticas necesitamos empezar a quitar todo aquello que es divisor, todo aquello que tiende a dividirnos, que tiende a separarnos para buscar cómo ser unidos, cómo estar unidos. Y me encontré esta frase del Papa Francisco que me parece supremamente sugestiva para nosotros en esta noche. Para ser fieles, para ser creativos, es necesario saber cambiar. Ahí está el punto, saber cambiar. Muchas veces le tenemos miedo a involucrarnos, a liderar acciones que verdaderamente generen un cambio, pero ahí es donde está la esencia. Como nos lo decía Rosa Inés, ella tuvo que hacer un cambio en su vida, hacer una opción, y esa opción no es una opción de un lado o del otro, esa es una opción personal respetabilísima que lo único que hace es que ese cambio es para adecuarnos a las circunstancias, sigue el Papa Francisco, en las que debo anunciar el Evangelio. Para permanecer con Dios es necesario saber salir, no tener miedo de salir. Si un agente pastoral se deja llevar por el miedo, es un cobarde. Si un agente pastoral se está ahí tranquilo, termina por ser una estatua de museo. Si un agente pastoral es rígido, se vuelve acartonado y estéril, amargado, podría decir yo. Una iglesia, un agente pastoral que tenga el valor de arriesgar para salir y no un agente pastoral que sabe todo, pero cerrado siempre y enfermo. El llamado en este contexto del ver es que nos arriesguemos a salir a ese dinamismo que nos impulsa el Evangelio, como lo he propuesto desde el primer momento de esta disertación. En ese mundo, en ese éxito que tienen las series, en eso que nos enganchan, nuestro gancho tiene que ser una nueva manera de anunciar el Evangelio. Esa es nuestra acción política, la manera en cómo hoy estamos también anunciando Evangelio de una manera creativa, no quedándonos rígidos, acartonados, sino buscando ese dinamismo de salida. El éxito de nuestra acción política en la fe radicará entonces en que nuestro lenguaje sea claro, conciso, incluyente, directo, creativo. Esas acciones que ustedes están tejiendo en su proyecto son acciones que ustedes van a poner al servicio de su comunidad. Y el lenguaje que ustedes están llamados a tener en esas acciones es un lenguaje claro, no medias tintas, un lenguaje conciso. Sean claros en lo que quieren decir, no den rodeos, no se dejen llevar por los eufemismos de esta sociedad que llama las cosas de una manera diferente porque quiere esconder la verdad.
seamos concisos, pero también busquemos la inclusión en nuestra manera de referirnos a los demás, no excluir. Nada más fundamental en la lectura del Evangelio que entender cómo Jesús hizo una propuesta de inclusión a través de las comunidades que fue gestando. Directo, que nuestro lenguaje sea directo, como el lenguaje de Jesús fue directo en su momento, nosotros también estamos llamados a hacer un lenguaje directo y que seamos creativos en la manera en cómo lo proponemos. ¿Cuál es el éxito de estas series? Son creativas, muestran nuestra realidad, nos hacen meter en esos personajes de una manera creativa. Pues así también tienen que ser nuestras propuestas, creativas, unas propuestas que verdaderamente cautiven, pero no solamente para mostrar, sino para verdaderamente hacer una acción de palabra y de hechos. La incidencia comunicativa en el cristiano, entonces, como bien nos lo decía Ana María, como nos lo decían también William y todos ellos, nosotros tenemos que saber comunicarnos a nuestros auditorios, tenemos que saber a quiénes nos vamos a referir, con quiénes vamos a hablar, que cuando esa incidencia que nosotros hacemos en todos los niveles, a nivel personal, comunitario, estructural, institucional, nosotros sepamos cómo hablarles, sepamos qué mensaje transmitir y cuál es la consecuencia social que tenemos de nuestros actos. ¿Cuál es la consecuencia social de saber que esas acciones que ustedes están proponiendo en sus proyectos va a tener unas implicaciones en una comunidad concreta? Pues esa es mi propuesta del ver. Eso quería yo presentarles hoy, que es nuestro primer marco de realidad. Hacer que nuestras acciones tengan efectividad. Y esa efectividad pasa porque nosotros verdaderamente estemos convencidos de lo que estamos haciendo. Porque al estar convencidos, sabremos cuáles son las mejores decisiones que vamos a tomar para nuestra comunidad. Vamos a la segunda parte. Entremos en el juzgar, profundicemos y analicemos un poco más. Una de las preocupaciones que muchas veces tenemos en el acompañamiento de estos procesos, procesos que nosotros estamos invitándolos a realizar, es que muchas veces queremos los resultados muy rápidos, como bien lo decía Rosa Inés. Esto no es de la noche a la mañana. Los cambios no se dan de la noche a la mañana. No es que yo en este momento me vaya a dormir y ya mañana todo haya cambiado. No, lo único que hay es un nuevo amanecer y es en ese nuevo amanecer puedo poner en ese nuevo día otra nueva acción para conseguir el objetivo que tenemos. Y en ese afán, una parábola nos sirve mucho para el discernimiento. Cuando ustedes tengan una crisis comunitaria, cuando tengan una crisis que ustedes sienten que su proceso está estancado, léanse esta parábola. Mateo 13, 24, 30. Otra parábola les propuso diciendo: el reino de los cielos es semejante a un hombre que sembró buena semilla en su campo. Pero mientras su gente dormía, vino su enemigo, sembró cizaña en el trigo y se fue. Cuando brotó la hierba y produjo fruto, apareció entonces también la cizaña. Los siervos del amo se acercaron a decirle: Señor, ¿no sembraste semilla buena en tu campo? ¿Cómo es que tienes cizaña? Y les contestó: algún enemigo ha hecho esto. Los siervos le dijeron: ¿quieres, pues, que vayamos a recogerla? Él les dijo: no, no sea que al recoger la cizaña arranquen a la vez el trigo. Dejen que ambos crezcan juntos hasta la siega. Y al tiempo de la siega diré a los segadores: recojan primero la cizaña y átenla en gavillas para quemarla, y el trigo recójanlo en mi granero. Miren estos énfasis en esta parábola. Sembró buena semilla en su campo. Sembró buena semilla en su campo. Confíen en que lo que ustedes van a hacer es buena semilla. Lo que ustedes van a sembrar es buena semilla. Preparen bien el campo donde ustedes van a sembrar esas iniciativas, esos proyectos. Pero atentos,
porque mientras va pasando el proceso, mientras va surgiendo el proyecto y mientras vamos viendo los resultados, mientras eso pasa, puede venir el enemigo, sembrar cizaña entre el trigo e irse. Y posiblemente no nos damos cuenta. Y entonces nos hemos dado, en el acompañamiento que hacemos muchas veces en los procesos, nos damos cuenta que entra una persona y empieza a dividir con comentarios, con chismes, con negativismo, con ver que las cosas no están teniendo rápido resultado. Y entonces esa persona empieza a ver que todo es malo, que todo es negativo, que las personas tienen sus intereses oscuros, y empieza a sembrar esa cizaña en medio de ese campo y esa buena semilla que ustedes sembraron. Y entonces nosotros tendemos a tener rápidamente afán y queremos entonces arrancar ya esas malas semillas, pero es ahí donde la sabiduría del Señor viene y dice, tranquilos, dejen que crezcan juntas, porque en la medida en que vaya surgiendo el bien, se visibiliza el mal, y en la medida en que va surgiendo el mal, el bien también se va visibilizando. Bellísima esta parábola. 7 momentos fundamentales en estas recomendaciones que hacemos para acompañar sus procesos. Siembren buena semilla. No tengan miedo de la siembra de la cizaña. No tengan miedo de esos agentes divisores. No tengan miedo de esos agentes negativos. No tengan miedo de aquellos que siempre dicen, pero ¿cuánto lleva usted? Y nada, no vemos los resultados. Tranquilos, tranquilos. Tanto el trigo como la cizaña brotan en fruto. Al igual que el fruto del trigo va surgiendo, también va surgiendo el fruto de la cizaña. Y ahí es donde viene la importancia de, en medio de esos reclamos de los siervos, no hacer cosecha. Dice San Ignacio de Loyola que en tiempos de confusión no tomen decisiones. En tiempo en donde ustedes vean que el proceso está y ustedes lo ven estancado, no tomen decisiones. Sigan adelante, sigan confiando en lo que han sembrado. Dejen crecer junto al fruto y la cizaña, porque lo importante es la cosecha. Rosa Inés decía, posiblemente lo que yo esté sembrando hoy yo no vea los frutos, pero lo importante es dejar sembrado para que otros también lo vean. Eso no es una frase original de Rosa Inés, eso está presente en el Evangelio. Y eso está presente después. Pablo lo habla bellamente, dice, unos somos los que sembramos y otros son los que cosechan. Pues así pasa en nuestra vida y ustedes confíen, tengan paciencia, aprendan a esperar, vayan momento a momento y dejen que vaya creciendo. Cuando el Papa Francisco nos visitó en el 2017, nosotros dejó un mensaje muy importante para el quehacer político en Colombia y estaba centrado en esta parábola. Dejen crecer la cizaña de aquellos que no quieren construir la paz. Miren la manera política tan bella que utilizó el Papa Francisco en ese momento, como si estuviera avisorando lo que nos venía a los constructores de paz en este país. Esa cizaña que nos han creado de la desconfianza del no tener paz, esa cizaña que nos siembran de el asesinato de tantas personas, líderes sociales que están perdiendo la vida, esa sangre, como diría Tertuliano, esa sangre de nuevos brotes, de nuevos frutos, de nuevas cosechas que pronto llegarán. Pero no tenemos que dejar tirada la cosecha porque se haya metido la cizaña. Francisco sabía muy bien a qué se refería, a quiénes se refería y a la crisis que se vendría en el proceso que estamos llevando. Miren este cuadro. Veamos los protagonistas de la escena para que nos sintamos también identificados. No solamente en las series nos debemos sentir identificados. En estas parábolas también nosotros nos sentimos identificados con el sembrador, con aquel que siembra, con aquel siervo.
Los invito para que veamos 3 niveles. El primer nivel, entonces aparece el sembrador. Y entonces al aparecer el sembrador, nosotros entonces empezamos a reconocernos empezamos a reconocer a Jesús, que es el que va sembrando esa semilla y el que va poniendo esa semilla de esas iniciativas que nosotros emprendemos. Luego aparece el enemigo. Siempre ha estado en la antropología del mal, en la teología del mal. Cuando estudiamos el mal presente en la humanidad, nos hemos encontrado que siempre ha estado allí presente. Pero también hay un grupo de siervos que son muy importantes. En la comunidad mateana, cuando me refiero a la comunidad mateana, es en el texto que leemos, el sembrador es Jesús. El enemigo es el tentador. Y los siervos son los apóstoles. Ahora veamos cómo funciona eso en nuestra comunidad. El sembrador sigue siendo el mismo, Jesús, el gran sembrador. El enemigo es el desánimo que muchas veces nos puede llegar. Es esa palabra que nos desalienta. Es esa persona que también está en crisis y que necesitamos entenderla y que no la tenemos que excluir del proceso, sino que también tenemos que hablarle al oído, acercarnos a ella, ver cuáles son esos motivos de ese desánimo que está contagiando también a la comunidad. Pero también es la crisis de la pobreza, por ejemplo, en nuestras comunidades. Muchas veces nos concentramos más en las acciones adentro del templo, pero se nos olvidan las acciones fuera del templo. Se nos olvida que la presencia de Dios no está solamente en el templo, sino que está presente, encarnada en la realidad, en la carne sufriente, decía Monseñor Óscar Arnulfo Romero, en la carne sufriente, para decir en esa carne encarnada, en esa carne dolorosa, en esa persona que hoy está pasando por una crisis y en esa crisis necesita una palabra nuestra como agentes de pastoral para incluirlo en la comunidad, para darle esperanza, para darle confianza de que estas situaciones no son las únicas y que posiblemente en la medida en que todos trabajemos unidos podemos cambiar estas situaciones. En medio de tantas situaciones adversas, pues ahí es donde nosotros tenemos que aprender a dejar que el trigo vaya surgiendo al lado de la cizaña para poder tener la capacidad de discernir qué es lo que verdaderamente nos va a llevar a un camino de liberación y qué nos está llevando a un camino de esclavitud. Pero no solamente nos vamos a quedar en un nivel de la parábola. Veamos cómo esta parábola también nosotros la podemos ir llevando en las implicaciones que tiene la transformación. Sí, no se hagan lío con la palabra transformación. Eso no es, lo que necesitamos es abrirle espacio y renunciar a ese miedo que tenemos muchas veces de creer que nosotros y convencernos que nosotros verdaderamente somos agentes de cambio. Tenemos que vencer el miedo y para vencer ese miedo tenemos que ser portadores de esperanza. Para vencer el miedo de poder hacer incidencia política necesitamos ser portadores de esperanza. Sí, en medio del panorama, de los escenarios que muchas veces se nos presentan, pues son tan negativos que nos generan miedo. Hoy en día hay una cultura del miedo enraizada en nuestra manera de ser, pero es una cultura que necesita de nuestras acciones cargadas de esperanza. En medio de la siembra, en medio de esa siembra necesitamos nosotros mantener la paciencia, ser pacientes, no desesperarnos, porque muchas veces esa desesperación hace que nosotros perdamos el rumbo de aquello que queremos conseguir. Decisiones que tomamos aceleradamente, de abandonar, de dejar. Ustedes van a experimentar en sus procesos y en el camino que van haciendo, y ya lo han experimentado, las crisis de no ver los resultados y quieren
dejar tirado todo. Mantengan la paciencia. Aprendan a saber que eso que han sembrado tendrá algún día fruto. Y frente a la cosecha o en medio de la cosecha, cuando ya estemos recogiendo esos frutos, estemos disponibles al discernimiento, a saber qué es lo que Dios nos está pidiendo en eso que estamos haciendo. Discernir es una de las acciones más bellas que podemos tener nosotros en nuestra acción política. ¿Por qué? Porque es ver qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está haciendo, qué es lo que Dios está realizando en esa obra, en esa acción, en esa persona, en esa comunidad, en ese referente. Eso es supremamente importante, que estemos disponibles en la cosecha a disponernos. Ustedes recuerden cuando los especialistas del secretariado nos hablaban de los análisis de realidad. En esos análisis de realidad son cosechas que nosotros necesitamos ir teniendo paciencia para ir viendo todo lo que Dios va haciendo, está haciendo en la comunidad y poder tomar decisiones con la comunidad. No debemos esperar que otros tomen las decisiones las debemos tomar todos. Y por eso nosotros insistimos en que en la medida en que suscitemos capacidades de poder tomar decisiones cada vez más colegiadas, cada vez con más consulta, cada vez teniendo en cuenta más a todos, incluyendo más, el discernimiento se hace mucho más fructífero. No podemos seguir esperando a que otros tomen las decisiones. Necesitamos nosotros también tomar decisiones y esas decisiones se deben tomar en comunidad. Vencer el miedo que muchas veces aparece en la siembra y esperar gozosamente la cosecha, pero no gozosamente tirarnos y esperar que otros hagan, sino ser nosotros los artífices de la cosecha y empezar nosotros también a recoger. De eso se trata, dice el Papa Francisco, porque el pensamiento social de la Iglesia es ante todo positivo y propositivo, orienta a una acción transformadora y en ese sentido no deja de ser un signo de esperanza que brota del corazón amante de Jesús. Evangelii Gaudium 138. Por eso, el trasfondo que hemos querido darle a esta iniciativa de formación ha sido nada más ni nada menos que el pensamiento social de la Iglesia, la doctrina social de la Iglesia, porque es la manera en cómo nosotros nos hacemos portadores de un mensaje que es positivo y propositivo. Nuestras acciones deben ser propositivas. Y eso es lo que nos lleva a acciones de transformación. Miren que cuando Jesús se acerca a aquel que era excluido, aquel que era marginado, lo que hace Jesús con esa persona es proponerle una acción hacia adelante, no hacia el atrás, sino hacia adelante. Recuerden ese texto en donde a Jesús le llevan un paralítico y había tanta gente en la casa que tienen que abrir el techo para meterlo en la claraboya y entonces toda la escena bellísima del relato. Y entonces la comunidad es la que lleva a ese enfermo. Y la propuesta de Jesús es, pues, ¿qué quieren que haga? Es siempre propositivo. Jesús siempre va adelante, da el paso, toma la iniciativa. La comunidad presenta, Jesús toma la iniciativa y pone a andar, hace que brote, hace que se dé el paso. En eso que el Papa Francisco dice, en ese sentido, sus acciones, esos procesos, esos proyectos, esas iniciativas no deben dejar de ser un signo de esperanza que brote del corazón amante de Jesucristo. Por favor, no pierdan el derrotero, no se dejen desalentar en las acciones que ustedes quieren proponer, que ustedes quieren promover. Lo más importante es que sean conscientes que esas iniciativas están brotando del corazón amante de Jesús. Como agentes de pastoral,
estamos llamados a no acobardarnos, y menos en la situación de miedo de nuestra sociedad actual. Ahí es donde nosotros nos vamos a destacar como agentes de pastoral que desde la fe promueven acciones políticas, que desde la fe derrumban los paradigmas del miedo que hoy en día se están camuflando en medio de la sociedad para acobardarnos y hacer que echemos para atrás. Ahí está nuestra gran acción que les queremos proponer. Muy bien, vamos a la tercera parte, vamos al actuar. Y para que tengamos un pequeño descanso de este momento, los voy a invitar para que veamos un pequeño video. Es muy pequeño, para que también ustedes descansen, se levanten las manos arriba, abajo, hombros, y toda la cancioncita, cabeza, hombros, rodillas y pies. Eso, háganlo. Si están sentados, muevan para arriba, muevan para abajo, miren al otro, miren a ver si los otros ya terminaron de comer, si la gallina ya puso, desen una vueltica porque vamos a ver un video que nos va a llevar a el actuar. ¿Qué es entonces lo que finalmente queremos proponerles en esta síntesis que estamos haciendo? Voy a compartirles aquí entonces el video. Sí, aquí está. Es un video muy cortico, dura 3 minutos, así es que simplemente quiero... Michael, ¿ahí están viendo el video? Sí. Perfecto. Miren la carita. Miren los ojos. Y la lágrima. Esta historia continuará. Yo creo que muchos de ustedes en este momento están que me ahorcan porque quieren saber qué pasó. No, pues todos los buenos programas, las buenas películas, las buenas series siempre dejan algo para el final. Miren la acción. De pronto algunos, como es primera vez que lo ven, no alcanzaron a percibir algunos elementos. Entonces, miren, es un kiwi. Un kiwi es un ave que no tiene alas. Y uno dice, Dios santo, ¿cómo un ave no puede tener alas? Pero este es un kiwi bien especial.
quiero que vuelvan a ver estos 2 primeros minutos para que entiendan bien lo que les estoy diciendo y qué hace este kiwi para hacer que le salgan alas. Ahora sí lo voy a dejar hasta el final y retomo entonces el tema. Véanlo bien, por favor. Hasta ahí va el video. Para mí, esta imagen de kiwi es muy interesante y digamos que podemos analizar muchas cosas, pero quise ponerla en el momento de, antes de empezar con la formulación del actuar, y les voy a ir diciendo en la medida en que vayamos profundizando el actuar, el por qué esta imagen o esta caricatura de kiwi, que es una caricatura que nos ayuda a verdaderamente poder realizar lo que queremos y la capacidad que podemos despertar en nuestras comunidades de hacer eso que nos estamos proponiendo. Es muy importante que miren que Kiwi, al ver esa limitación que tiene, crea todas las condiciones para poder cumplir con el sueño. ¿Cuál era su sueño? Su sueño era volar como las otras aves. Nosotros les decíamos al inicio del análisis de realidad que era supremamente importante que aprendiéramos a soñar con las comunidades, a poner el horizonte en el futuro, en lo que se quería realizar, para poder entonces analizar eso que queríamos hacer. Eso es lo que hace Kiwi, es analizar, tener una meta clara y frente a esa meta hacer y poner todas las herramientas posibles para poder conseguirlos. Y para allá voy, hablar de herramientas. El lunes, Rosa Inés nos hablaba de la estrategia de intervención que tiene el Secretariado Nacional de Pastoral Social. ¿Cuál es la estrategia? ¿Cuál es la manera de ser? Y entonces ella nos hacía una presentación de las etapas. Recuerden, hablaba de una respuesta solidaria en crisis, de la recuperación del tejido social, de la proyección y estabilización, del futuro deseado. Pues ese panorama que ella planteó, la manera en cómo la
como la Cáritas en Colombia ha venido trabajando y ha venido haciendo incidencia, pues tiene muchos matices y nosotros hemos venido desde el 2012 reflexionando profundamente qué es lo que Dios está moviendo en cada una de las acciones que se emprenden. Y entonces hemos tenido algunos propósitos, algunos principios como la compasión, la solidaridad, la participación, el bien común, que no es otra cosa que los principios de la doctrina social de la Iglesia, de los que hablamos al inicio de este diplomado. Pero hay una cosa muy interesante, y es que Rosa Inés hablaba de la metáfora de la transformación desde la parábola del reino, y hablaba de la parábola, o nos sugería que la transformación se daba desde adentro, y era una transformación profunda, y nosotros solemos poner como ejemplos la parábola de la mostaza y la parábola de la levadura. Esa parábola de la mostaza que es la semilla más pequeña, pero que se convierte en el arbusto más grande. La levadura, esa pequeña porción que se pone en medio de la masa para que fermente toda la masa. Ahí es donde se da la transformación, en lo pequeño. Y es esa fuerza que tiene un poder como el evangelio, como esa palabra que se siembra y tiene un poder gigantesco para poder renovar, cambiar. Y entonces cuando yo empecé a profundizar esta experiencia de qué era la estrategia de intervención, me hice una pregunta que me ayudó a ir orientando un poco una propuesta de carácter pastoral y teológico. Y era cuáles eran los aportes fundamentales que podíamos hacerle a esta estrategia de intervención desde la doctrina social de la Iglesia. Y esto es muy importante para todos sus procesos en este momento. Y es que en la disertación que se ha venido haciendo, descubríamos que a esa estrategia, a esa manera de ser, a esa incidencia que ha tenido la Cáritas en Colombia, hay dos referentes que podríamos formularles para hacer más sólidos los procesos. Los aportes de carácter teológico. Entonces los invito para que vean esta parte que está en su pantalla, la parte izquierda. Los aportes desde la teología fueron fundamentados en un Dios que es amor. Y cuando fundamentamos la acción de esa incidencia que se ha venido haciendo desde la Cáritas colombiana, en ese Dios amor, pues descubrimos, eso no lo descubrimos nosotros, sí. Wilmar, se está viendo muy borroso, no sé si es que no está cargando bien la imagen. Ok, no hay ningún problema. Okay. Voy a poner otra diapositiva que es mucho más clara para que vean los aportes. Entonces, esperen un momento, ya, aquí. Entonces, descubrimos tres referentes fundamentales de carácter teológico. ¿Esta se ve mejor, Miguel? Sí. Ok, sí, se ve mejor. Entonces, eso que estaba en el esquema, yo se los puse mucho más claro aquí, para que no se me fueran a perder. Entonces, descubrimos tres fundamentos teológicos que nos ayudaron a darle fuerza a la acción política desde la doctrina social de la Iglesia a esa estrategia de intervención. El primero es que seamos conscientes de que somos seres humanos dignos por amor. Y este fundamento teológico funda sus raíces en que todos seamos conscientes de nuestra dignidad humana. Y ser conscientes de nuestra dignidad humana es ser conscientes de el amor que hay presente en nuestra vida. Y esto tiene que dejar de ser una formulación para muchos y para hasta muchos teólogos que la consideran romántica. Esto tenemos que quitarnos ese velo y descubrir que cuando Dios hace una opción por el ser humano, lo hace para que ese ser humano sea digno en su amor. Y por eso, ningún ser humano y nuestras acciones
deben tender a que ningún ser humano sea vulnerado en su dignidad. Ningún ser humano. ¿Y por qué lo hacemos nosotros? Pues por una opción muy concreta. Si decimos nosotros teológicamente que Dios es amor y que si nosotros somos imagen y semejanza de Él, es lo que compartimos con ese Dios, es que somos dignos por amor. Y eso hace que la dignidad humana sea protegida en una fe de comunión. Esta es la acción política a la que nosotros queremos invitarlos, a que no perdamos de vista que el derrotero y hacia donde deben tender nuestras acciones estén mediadas por la protección, el cuidado fundamental de la dignidad humana. Por eso hoy, en medio de esta realidad que está viviendo la humanidad, una opción ética que debemos hacer nosotros es que en la medida en que nosotros entremos en relación con los otros, nuestras relaciones estén mediadas por el cuidado y la protección de esa dignidad en una fe de comunión. Muy bonito que nosotros vayamos a los templos, que vayamos a nuestras parroquias. Eso es fortalecer nuestra fe de comunión, posiblemente en este momento menos que antes y menos que a futuro, pero llegará otra vez el momento en que volvemos otra vez al templo. Y aquí es donde nosotros, como portadores de esa dignidad y como protectores de esa dignidad, necesitamos tener los ojos en el sagrario y los pies en la realidad. Porque es muy bonito meternos en nuestros templos y cuando salgamos encontrarnos la realidad de la vida vulnerada, en esa dignidad vulnerada de muchos, y pasar por alto esas situaciones y hacer que nos llamemos hombres y mujeres de fe. La fe tiene una acción concreta y es que nosotros no podemos desconocer en el otro a un ser digno por amor. Esta semana, con esa decisión que se tomó del gobierno de dar una residencia temporal, he escuchado unas reacciones que verdaderamente a mí me cuestionan mucho nuestro ser cristiano, nuestro ser católico, de rechazo. ¿Por qué les van a dar? ¿Por qué tienen que hacerlo? ¿Se nos van a venir más? Y miles de expresiones. Y ahí es donde yo digo, ¿dónde está nuestra opción y nuestro reconocimiento como seres humanos dignos por amor y el reconocimiento del otro como digno también por amor? Porque es que ese migrante, esa persona que ha tenido que salir, que huir de una situación, que pasar por las inclemencias que ha tenido que pasar, es un ser humano digno de que nosotros protejamos desde nuestra fe de comunión su dignidad. La acción política nuestra tiene que tener una mediación concreta que es la construcción del bien común como fin de esas acciones que emprendemos. Muy bonito hacer discursos, muy bonito criticar, puede ser, bienvenidas sean las críticas, pero este ya es el momento de hacer. Ustedes han recorrido un camino junto a nosotros hemos caminado con ustedes y ya llegó el momento de salir a construir el bien común como fin de nuestras acciones políticas. Para ello, en las etapas de esa estrategia de intervención que les presentaba Rosa Inés el lunes, en esas 4 etapas, nosotros hemos reconocido que la caridad tiene diversas dimensiones y que una respuesta solidaria en crisis, obvio, necesita una caridad asistencial. Pero una de las grandes taras que hemos tenido y luchas que hemos emprendido es dar ese paso del asistencialismo que tanto daño le ha hecho a tantos seres humanos. Y dar el paso del asistencialismo
es reconocer en el otro un ser humano digno por amor. Y si reconocemos a ese ser humano digno por amor, le ayudamos a pasar y dar un paso a una caridad de carácter promocional. Y en esa caridad promocional, hacer que la persona reconozca en su ser digno todas las capacidades que puede tener para salir de esa situación de crisis. Porque muchas veces terminamos en unas cadenas de volver otra vez a revictimizar a tantos seres humanos en acciones que consideramos podrían haber sido buenas desde la asistencia, pero dieron el paso al asistencialismo y hicieron que la persona se quedara en eso, en la ayuda del subsidio, entonces en una caridad agendada que va un día a pedir a una institución, al otro día a la otra, al otro día a la otra, al otro día a tal familia, a tal día en tal parroquia, en tal asociación, en tal ONG. Y lo que estamos haciendo muchas veces es generando unas cadenas de indigencia en lugar de promover a la persona. Y allí fuimos intuyendo que esa caridad promocional hacía que se pudiera dar el paso de lo asistencial a que la persona pudiera reconstruir su acción en medio de la comunidad. Eso no es otra cosa que lo que hizo Jesús en el Evangelio, hacer reconstrucción de esa persona, darle el protagonismo a esa persona, a esa mujer que encontró, a esa viuda, a ese paralítico, a ese endemoniado, volverlo a incluir en la comunidad. Jesús había podido quedar simplemente en el, listo, ya lo curé, ya lo sané, ya lo limpié, ya lo perdoné, pero lo envía, lo saca, lo incorpora de nuevo en la comunidad. Eso es promover a la persona. Pero no nos podemos quedar solamente en ese nivel, necesitamos también de una caridad que sea liberadora. Y esa caridad liberadora está en la capacidad que tenemos nosotros de hacer que esas iniciativas que ustedes van a emprender tengan una proyección, tengan una capacidad de estabilizar a sus comunidades a través de las herramientas que ustedes van creando y de los procesos de acompañamiento que van emprendiendo. Hasta que lleguemos a una caridad de carácter reconciliadora. ¿Cuál es el futuro deseado de la caridad? Pues que todos nos podamos reconciliar, no solamente con Dios, sino que nos podamos reconciliar con el otro. Miren tanto que necesitamos, no solamente aquí en Colombia, sino en toda América Latina y en el mundo, esta caridad reconciliadora. Que dejemos de pensar que uno es de izquierda, el otro es de derecha, que uno es rojo y el otro es azul, que uno es el malo y nosotros somos los buenos. Hay que derrumbar completamente esos muros que estamos haciendo y empezar a construir puentes. Eso es una caridad reconciliadora, la que tiene capacidad de tender puentes en lugar de construir muros. Con los mismos ladrillos que hacemos los muros, con esos mismos ladrillos estamos llamados a construir puentes. El ser cristiano político es político por naturaleza y eso puede llegar a ser la conclusión de este diplomado. ¿Y qué define nuestra acción política entonces? El cristiano lo debe definir sus actos políticos por la coherencia, por el actuar al estilo del Evangelio y por su capacidad de vivir en el amor, la libertad y la verdad. Aquí está la conclusión que queremos aportarles a todos ustedes en esta noche de ese cristianismo y de esa acción política por naturaleza a la cual nosotros estamos llamados a vivir. ¿Qué fue lo que hizo que los primeros seguidores de Jesús empezaran un camino con él? Que vieron la coherencia entre sus palabras y sus acciones. Decían en la sinagoga, enseña de una manera distinta. Lo que enseña, lo hace. Y por eso, por ejemplo, la dinámica del Evangelio de Mateo es bellísima, porque Mateo va poniendo unas catequesis bellísimas
y al tiempo va poniendo las acciones de Jesús. Entonces, al tiempo que pone en los primeros 7 capítulos un discurso que pasa por el sermón de la montaña, por las acciones que Jesús invita, de la oración, de la penitencia, y llega el capítulo octavo y encontramos 10, capítulo octavo y noveno, y encontramos 10 relatos en donde Jesús pone en acción todo eso que enseñó con sus palabras. Coherencia, coherencia. Ese es el gran reto que todos tenemos, el reto que yo tengo todos los días, cada día, yo, Wilmar. No voy a hablar de ustedes ni voy a hablar en tercera persona, voy a hablar en primera persona. El gran reto que yo tengo en mis actos políticos es buscar ser coherente en lo que digo y hago. Ustedes no saben lo difícil que para mí ha sido y lo difícil que es cuando yo me siento con mis estudiantes analizar la economía en el día de hoy y cómo podemos iluminar teológicamente la economía. Empiezo a revisar mis actos y cuando le digo a un estudiante y cuando valoramos la importancia de algo que no se puede convertir solamente en un eslogan, sino en un estilo de vida como es el reciclar. Ustedes no saben cuántas veces yo antes de hablarles de reciclar, me pregunto si yo verdaderamente estoy siendo agente de reciclaje. Ahí hay coherencia. Ese es un llamado a la coherencia. Y lo mismo nos pasa a cada uno de nosotros. Podemos hacernos hoy la pregunta si verdaderamente mis actos políticos me están definiendo desde la capacidad que tengo de ser coherente. 2, actuar al estilo del Evangelio. A mí me llamó mucho la atención que una vez un biógrafo de Francisco le preguntó si él era un papa de izquierda o de derecha y dijo, no, yo soy un papa del Evangelio. ¡Uf! Qué bueno sería que nosotros dijéramos y tuviéramos claridad de declararnos políticos, agentes políticos al estilo del Evangelio. ¿Y qué es un agente político al estilo del Evangelio? Pues aquel que tiene capacidad de vivir en el amor, la libertad y la verdad. Ustedes y yo hoy estamos llamados a definir nuestros actos políticos por la capacidad que tengamos de amar, por la capacidad que tengamos de ser hombres y mujeres libres. Y esa libertad y ese amor nos lo da la verdad. Miren este ejemplo. Miren este ejemplo. Es un diálogo súper conocido. Qué pena si ya llegó Monseñor y todos los sacerdotes que están aquí. No me voy a adelantar a la Semana Santa. No. Simplemente quiero que entendamos esto que les acabo de decir de la verdad con este diálogo, que es uno de los diálogos más profundos que tenemos en los evangelios. El diálogo entre Pilatos y Jesús. Entonces Pilato entró de nuevo al pretorio y llamó a Jesús y le dijo, ¿eres tú el rey de los judíos? Respondió Jesús, ¿dices eso por tu cuenta? Pues que otros te lo han dicho de mí. Pilato respondió, ¿es que yo soy judío? Tu pueblo y los sumos sacerdotes te han entregado a mí. ¿Qué has hecho? Respondió Jesús, mi reino no es de este mundo. Si mi reino fuese de este mundo, mi gente habría combatido para que no fuese entregado a los judíos, pero mi reino no está aquí. Entonces Pilato le dijo, luego tú eres rey. Respondió Jesús, sí, como dices, soy rey. Yo para esto he venido, y para esto he venido al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es de la verdad, escucha mi voz. Le dice Pilato, ¿qué es la verdad? Y dicho esto, volvió a salir donde los judíos y les dijo, yo no encuentro ningún delito. Mis queridos estudiantes, el llamado y la insistencia que queremos hacerles hoy en este diplomado es que nos convirtamos en agentes de la verdad, testigos de la verdad. Y el ser testigos de la verdad nos garantizará
la libertad y el amor. Esa fue la gran puja de Jesús y Pilato. Jesús con la libertad de ser el Hijo de Dios. Jesús con la libertad que lo hacía cercano a los excluidos, cercano a los poderosos, cercano a los recaudadores de impuestos, cercano a las prostitutas, cercano a la viuda, cercano al leproso. Esa libertad le valió ser el hijo de la verdad, ser la verdad y hacer que Pilatos se quedara sin argumentos y fuera y se lavara las manos. Hoy nosotros tenemos la posibilidad de hacer acciones políticas centradas en la capacidad que tengamos de ser verdaderos testigos de la verdad. Y eso no es otra cosa que para diferenciarnos de la política de los no cristianos, y cuando hablo de los no cristianos es de aquellos que hacen política sin criterios del evangelio, pues nosotros tenemos que criticar menos y hacer más. Estamos llamados a no caer en los prejuicios. Estamos llamados a no polarizar. Estamos llamados a quitar las etiquetas. Miren que al mundo de la política le encanta poner las etiquetas. Le encanta poner la etiqueta de la derecha, la ultraderecha, el castrochavismo, la etiqueta del color, la etiqueta de la figurita, la etiqueta del líder, del héroe, del patriarca. Nosotros estamos llamados a hacer una política distinta, una política centrada en el fortalecer las relaciones. Una política que no sea basada en el prejuicio. Una política basada simplemente en dejar que otros hagan. Necesitamos construir unos referentes políticos donde nosotros seamos los agentes de la verdad. Terminemos con estas dos frases que me llaman mucho la atención y con estas cerramos, a ver si alcanzamos por lo menos a tener unos 10 minutos de algunas preguntas o comentarios que tengan en el chat. Dice Francisco, la costumbre nos seduce y nos dice que no tiene sentido tratar de cambiar algo, que no podemos hacer nada frente a esa situación, que siempre ha sido así y que sin embargo sobrevivimos. A causa de ese acostumbrarnos, ya no nos enfrentamos al mal y permitimos que las cosas sean lo que son o lo que algunos han decidido que sean. Pero dejemos que el Señor venga a despertarnos, a pegarnos un sacudón de nuestra modorra, a liberarnos de la inercia. Desafiemos la costumbre, abramos bien los ojos y los oídos, y sobre todo el corazón, para dejarnos descolocar por lo que sucede a nuestro alrededor y por el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Mi invitación final como agentes de pastoral, como agentes de organizaciones sociales, como hombres y mujeres de fe y política, es a que abramos bien los sentidos y nos dejemos descolocar de eso que sucede a nuestro alrededor, especialmente del grito de esa carne sufriente, que no es otra cosa que el grito de la palabra viva y eficaz del resucitado. Muchas gracias por estar aquí. Muy bien. Miguel, si quieres, entonces aprovechemos estos 10 minutos antes de una oración final. Si hay preguntas, comentarios, inquietudes, que me imagino que hay muchas críticas a esta síntesis que he querido hacerles con carácter
teológico pastoral para cerrar un poco el diplomado. Nosotros parecemos el circo de los hermanos Gasca, nos despedimos más, llevamos desde el viernes despidiéndonos, el lunes, hoy, hasta el viernes otra vez nos volvemos a despedir. Bueno, Miguel Gasca, cuéntanos, Ok, preguntas, inquietudes. listo. Ok, Wilmar, muy bien. Pues primero que todo, muchas gracias a Wilmar porque creo que era bien importante tener una sesión donde tuviéramos esa iluminación teológica para que no perdiéramos de vista finalmente ese compromiso que tenemos de buscar el bien común, pero a través precisamente del Evangelio, de la doctrina social de la Iglesia. Eso era clave e importantísimo en un primer momento. Algunos comentarios, dice, seguimos arrastrando el lastre del personaje, la corrupción, la vida fácil, el inmediatismo. Nos hemos quedado en una zona de confort. Hace falta más proyección para crear nuevas sociedades con pensamientos e ideas novedosas que enamoren a las nuevas generaciones de la vida. Tenemos que salir adelante de la mano de Jesús, sin importar que nos critiquen para no dejar de seguir adelante. ¿Será que las ideas de los líderes en los ámbitos de la sociedad actual les falta preparación para saber leer las realidades? ¿O es que todos hemos fallado y seguimos fallando en pensar en dejar un cargo a alguien, desentendiéndonos de los procesos que también nos corresponde a nosotros? Ok. ¿Hago algún comentario sobre eso que has leído o hay alguna pregunta concreta? La última. De pronto, sí, listo, dime. Sí, sí. ¿Me la puedes volver a repetir? Que es que hicieron otra pregunta y ¿Será que ya las, también voy a será, responder. ok, será que las ideas de los líderes en todos los ámbitos de la sociedad actual les falta preparación para saber leer las realidades? ¿O es que todos hemos fallado y seguimos fallando en pensar en dejar un cargo a alguien, desentendiéndonos de los procesos que también nos corresponde a nosotros? Sí, pues yo siento que, digamos que más allá de pensar en prepararnos con grandes títulos, con grandes reconocimientos, con grandes honores, nos hace falta mucho más aprender a leer las relaciones con los demás. Nosotros tenemos un principio en el Secretariado Nacional de Pastoral Social y es que las relaciones son el lugar privilegiado de la transformación. Y eso lo decimos con base en el Evangelio. Y lo único que hizo Jesús para hacer que los judíos pudieran tener una idea distinta de Dios fue mostrar una relación distinta de Él con el Padre, de Él con Dios. Y creo que ahí es donde está el gran reto de aprender a gobernar y hacer política. Es aprender también a reconocer la importancia que tiene el otro. Porque cuando perdemos de vista el reconocimiento que tenemos del otro, por más preparación que tengamos, por más títulos, por más diplomados que hagamos, no vamos a entender que a lo que estamos llamados es a una construcción del bien común. Ese es el problema. O sea, ¿cuál es la gran causa de la corrupción? Pues que perdemos de vista que todo lo que hagamos tiene que ser para todos y en todos. Cuando perdemos de vista eso, pues eso nos lo dijeron varios especialistas aquí. Cuando perdemos esa capacidad de reconocernos o de reconocerme en el otro, pues esto se convierte en un circo en donde cada uno entra a sacar favor de lo que puede llegar a beneficiarlo a él y a su pequeño entorno. Verbigracia es lo que estamos viviendo actualmente en la política. Unos círculos cerrados, una polarización y un mundo en donde unos buscan privilegios para sí mismos, pero que se olvidaron completamente de las necesidades de los excluidos. Se olvidaron de esas 3T que promueve Francisco: el techo, el trabajo y la tierra. Se olvidaron de lo importante que es verdaderamente el reconocimiento y la promoción humana desde el trabajo digno, la salud digna y la educación digna. Si en esos 3 puntos últimos que señalé, trabajo, salud
y educación nosotros pudiéramos incidir para transformar la política en nuestro país, siento que no necesitaríamos tantos títulos y tendríamos mucha más responsabilidad social con los demás y construcción del bien común. Ok. Comentarios. Hemos ido perdiendo la capacidad de lectura de los signos de los tiempos. Si nos estamos quedando en lo cotidiano, dicen. Sí, ¿qué más? Sí, es necesario que el clero, aunque no todos, empiecen a cambiar su manera de ver, actuar y juzgar a la política. Es más fácil para nosotros, los agentes de pastoral, que para el clero estas transformaciones. Son comentarios. Sí, son comentarios. No hay más preguntas. Sí, por aquí alguien pregunta que cuál es la cita del Papa Bueno. Francisco. Bueno, la última cita es el número 137 de Llamados a la Santidad. La última cita que leí es Llamados a la Santidad, número 137. Y creo que la cita que me están pidiendo de agentes de pastoral es una homilía, ya les digo de qué fecha del Papa Francisco. Es una homilía que él dio exactamente el 27 de septiembre del 2013. 27 de septiembre, esa es una homilía. Bueno, pues entonces, Miguel, no nos queda más que quién va a ser el encargado de la oración hoy. Hay tres cositas que me gustaría decirles a Bueno, ustedes. sí. Son avisos parroquiales importantes porque ya hoy básicamente estamos cerrando los temas, pero ya el viernes tendremos nuestro foro. Entonces, lo primero que quisiera compartirles en este momento es lo siguiente. Ustedes están trabajando la elaboración de un texto, ¿cierto? Y entonces para podernos entregar. Entonces, es importantísimo que recordemos, o les voy a recordar, aquí se trata de recoger en narrativa. Ustedes van a narrar qué fue lo que hicieron paso a paso. Finalmente son 15 paginitas, que es lo que les estamos pidiendo. No hay tabla de contenidos ni nada de estas cosas. Sencillamente, como les decía, ya hay una portada, ¿cierto? Con los nombres, con los apellidos completos, con el número de su cédula, el documento de identidad. Hay una introducción, ¿sí? Que es donde usted finalmente nos cuenta finalmente qué es lo que vamos a encontrar en este trabajo, elementos importantes de su trabajo. Hay un objetivo general, hay unos objetivos específicos. Bueno, lógico que antes de todo esto está la formulación o lo que decía aquí, la identificación del problema, pero eso ha sido todo lo que ustedes han estado haciendo a través de la aplicación de estas herramientas, ¿cierto? Y después de que nos vayan narrando todo esto, cómo identificaron hasta llegar al problema, ya finalmente nos plantean cómo van a solucionarlo y cómo lo van a hacer a través de esa ruta de incidencia que ustedes van a trazar con los pasos que les daba Alejandro, que les daba William y que les daba, bueno, especialmente Alejandro y Mario, que fueron los que estuvieron trabajando básicamente este tema. Entonces, y al final unas conclusiones y unas referencias bibliográficas. Entonces, son 15 paginitas. No se trata de un trabajo extenso, sino un trabajo corto. Ese trabajo extenso déjenlo para ustedes, ¿sí? Ese trabajo extenso déjenlo para ustedes, que seguramente después hay gente que les se pueden salir 30 páginas o yo no sé, monografías, tesis grandísimas que están armando. Buenísimo, esas páginas, todo eso déjenlo para ustedes para poder profundizar para una vez ustedes quieran implementar su ruta, pues vuelven a esas paginitas, a esos ejercicios que hicieron, revisan nuevamente antes de lanzar, como les aconsejaba Mario, antes de lanzar esta ruta de incidencia política. Entonces, ese es el primer punto que me parece clave para que ustedes lo tengan claro. Entonces, es un trabajo, van a ustedes a narrar, a contar el paso a paso de lo que fueron haciendo y siguen estos títulos que están ahí que yo les ofrezco. Los pueden poner en negrilla, pero lo importante aquí son esos títulos, esos párrafos conectores que nos van uniendo todo el proceso de ese trabajo y nosotros si leemos ese trabajo, pues encontramos la secuencia y encontramos ese paso a paso que ustedes fueron realizando. Aquí se trata de organizarlo, se trata de escribirlo. Sé que hay gente que tiene facilidad para escribir. Ya vi algunos que están escribiendo y están organizando sus textos. Eso es muy importante. Entonces, ese era un primer tema que quería aclararles a ustedes porque hay algunos que se enredan, que si es un artículo para publicar, que si es un artículo de revista, que no, nada de esto, ¿sí? Por ahora solamente queremos, son 15 paginitas donde usted nos narre paso a paso lo que ustedes fueron realizando. Lo que finalmente nos interesa o los facilitadores que van a estar
como jurado frente a la sustentación de ustedes, lo que les interesa es ver qué aprendieron y cómo lo aplican. Eso es lo más importante. Muy bien, el segundo punto tiene que ver con los grupos de sustentación. Hasta ahora me han llegado 9 grupos. Yo no sé si es que los demás no van a sustentar y eso me preocupa muchísimo porque solamente tengo 9 grupos que ya reportaron. Entonces, tenemos a Barranquilla, tenemos a Sincelejo y Riohacha, tenemos a Santa Marta, tenemos a Arquidiócesis de Medellín y Jericó, tenemos Boyacá y otras regiones, tenemos este grupo que se llama Fe en la Amazonía, que son los vicariatos, tenemos Huila y Caquetá, tenemos Nueva Pamplona, tenemos Arquidiócesis de Bogotá, el grupo número 3. Nos falta el grupo número 1 y el grupo número 2 para que nos envíen, por favor, el formato de sustentación. Recuerden que sí, yo sé que ustedes me van a decir que tenían plazo hasta el miércoles y que el miércoles se acaba a las 12 de la noche. Pues sí, pero entonces, por favor, que no pase de las 12 de la noche para que yo pueda mañana organizar los grupos y publicar el horario, el cronograma de sustentaciones que será la semana entrante, el día 22, 24, que es el miércoles, y 26, que es el viernes. Es importantísimo eso. Y tercero y último, nosotros este viernes vamos a tener nuestro foro, así como tuvimos un foro al inicio, nosotros, que estuvo Monseñor Héctor Fabio Henao y estuvo el padre Múnera de la Javeriana. En este tercer foro, nosotros vamos a tener este cuarto foro, tercero para cierre de los módulos, cuarto, como todos los foros que hemos venido teniendo para el cierre de nuestro diplomado. Y es un tema supremamente importante, es la incidencia política y la opinión pública a nivel nacional, regional e internacional. Entonces vamos a tener la presencia de Monseñor Héctor Fabio Henao, la presencia de Monseñor Omar Sánchez, arzobispo de Popayán, y a la hermana Carmen Ugarte de México. Va a ser una noche espectacular, vamos a aprender muchísimo, seguramente vamos a tener espacio también para preguntas, temas importantísimos de incidencia política y opinión pública en esos 3 niveles. Importantísimo, mañana les voy a subir al chat la invitación para ese foro para que ustedes la hagan extensiva. Tenemos cupo para 200, 300 personas, todas las que puedan ustedes traer como invitados a este foro es muy importante para nosotros. Entonces, no olviden invitar a todas las personas que ustedes puedan a este foro de cierre académico de nuestro diplomado. Y la semana entrante entonces tendremos nuestras sustentaciones. Recuerden que las sustentaciones van a empezar a las 7 de la noche. De 7 de la noche a 9 de la noche tendremos sustentaciones. Cada uno de ustedes, cada grupo tendrá 10 minutos. Recuerden que aquí es importante que estén todos muy bien preparados. En este fin de semana aprovechen para ensayar, reúnanse a través de otras plataformas y ensayen. Vamos a contabilizar los 10 minutos, ¿sí? Y vamos a ver cómo lo hacen y se corrigen entre ustedes. Te faltó esto, sería bueno añadir aquí en esto en el discurso. Todos deben estar preparados, pero sin embargo, hay personas que tienen mayor facilidad de ustedes para poder exponer, entonces pues hagan una muy buena preparación para que podamos hacer un ejercicio, que disfrutemos todos, que disfruten ustedes y que también las personas que están frente a como jurados también puedan disfrutar. Yo creo que es el momento, ya nos han escuchado muchísimo, entonces yo creo que es un momento importantísimo para poderlos escuchar. Creo que va a ser un momento clave para poderlos escuchar a ustedes. Entonces, muchísimas gracias a todos. Monseñor Julio, si nos regala por favor la bendición. Sí, con mucho gusto. Vamos a terminar entonces el encuentro de esta noche. Muchas gracias a Wilmer, quienes nos han acompañado esta noche. Muy bien el trabajo, interesantísimo. Creo que este enfoque teológico es muy importante, que vivamos en el mundo, pero con criterios desde el Evangelio, con los criterios de Jesús. Muchas gracias de verdad a Wilmar de esta iluminación que nos ha dado. Pongamos nuestra vida en las manos del Señor y pidámosle que bendiga de modo especial a todos los varones. La iglesia nos ha pedido que los miércoles oremos por los varones a San José. Pues de modo especial hagámoslo también en sintonía con la iglesia. Gloria al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo. Como en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor esté con ustedes. Y con tu espíritu.
Que los bendiga Dios Todopoderoso, les conceda gracia y paz, los proteja y los acompañe. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Una feliz noche para todos. Muy buenas noches, Gracias, Monseñor. Monseñor Julio, Muchas gracias. por sus palabras. Feliz noche para todos. A dormir, a descansar. Muchas gracias a Gracias. todos. Ok. Bueno, el trabajo está abierto, Zoom, Classroom, hasta el sábado. Entonces, por favor, para que suban sus trabajos.